Buenas tardes. Bienvenidos todos y todas a este acto que vamos a hacer sobre la declaración de artistas. Mirad, queremos agradecer también, en primer lugar, al Ministerio de Cultura, a su director, Ignasi Camós, al Festival de San Sebastián, a José Luis Rebordinos y a las sociedades de gestión de derechos SGAE y Dama, su apoyo para la realización de este acto. Entonces, bueno, como os decía, queremos agradeceros a todos por venir y también a todos los que nos estáis siguiendo por el streaming, los que no habéis podido venir aquí al Festival de San Sebastián, pero que sabemos que estáis pendientes de este acto. Entonces, pues, mirad, los autores y las autoras, vamos a relanzar aquí en este Festival de San Sebastián la Declaración de Cineastas para proteger los derechos de autor y los derechos morales de las obras. Se trata de reafirmar el papel de los directores y las directoras en el proceso de creación de sus obras y para solidarizarnos también con los colegas estadounidenses que luchan por los mismos principios. Vamos a hablar del futuro del cine, centrándonos en el papel del director, en un sistema de producción global cada vez más dominado por algoritmos e inteligencia artificial. La Declaración de los Cineastas es un manifiesto con múltiples puntos que aborda la cuestión fundamental de la titularidad y el control artístico de las obras por parte de los autores en la nueva era digital. Todo ello en nombre de la libertad de expresión y de una justa compensación económica por su trabajo. Es importante que dediquemos eventos como este en un momento en que el pensamiento uniforme y el consenso masivo dictado por leyes diferentes a las de la sensibilidad de las personas, resulta imprescindible romper la apatía y la resignación intelectual. En mayo de este año, los cineastas franceses publicaron la primera declaración de cineastas en el Festival de Cannes, en ella reclamaban el derecho completo de sus obras, una redistribución justa de los ingresos y la regulación inmediata de la inteligencia artificial. Recientemente ha habido una segunda edición, ha sido un encuentro en el Festival de Venecia, que tenía como objetivo continuar el debate que se inició en Cannes con colegas de todo el mundo para que al regresar a sus países convencieran a sus organizaciones a firmar esta declaración y de este modo apoyar a los guionistas, directores y a los actores también que estaban en huelga en Estados Unidos por las mismas demandas. En Acción, la Asociación de Directores y Directoras de España, hemos recogido esta propuesta para continuar con esta declaración de parte de nuestros socios de FERA, la Federación de Directores y Directoras Europeos. Estamos encantados de recoger este testigo de Cannes y de Venecia para realizar este acto aquí en San Sebastián en apoyo de los cineastas españoles y europeos. Es importante también para nosotros realizar esta declaración en este momento en el que España es presidenta del Consejo de la Unión Europea. Y a ellos, de hecho, les solicitamos el apoyo y el respaldo de todas las autoridades, tanto las españolas como las europeas, para los directores y directoras. Mirar, para los autores europeos lo que está ocurriendo es comparable a un saqueo de ideas y, por lo tanto, de conocimiento. Todo esto no puede ocurrir sin una compensación justa y equitativa, dentro de un nuevo conjunto de reglas que garanticen que estos derechos no son negociables. Los derechos no existen para llenar páginas de libros, códigos o revistas, sino para respetarse. Y eso es lo que pedimos, el respeto de los derechos de autor que ya están reconocidos en las leyes de todos los países europeos. La propiedad intelectual está reconocida en nuestras leyes y así tenemos y debemos luchar para que se respete y no se perjudique a nuestros autores. Y os voy a leer la declaración. Mirad, la declaración es un texto bastante escueto, pero muy contundente. No sé si alguno ya habéis tenido la oportunidad de leerla porque lo hemos pasado en las redes y la tenemos también colgada en la página de Acción, en acciondirectores.com. Ahí la podéis encontrar y podéis firmarla. La declaración empieza con una frase de André Malraux que dice: nosotras, los cineastas, trabajamos en la encrucijada de un arte y también de una industria. Dice: somos quienes nutren la dimensión artística de esta industria. Nuestra industria no puede prosperar sin la libertad de autores, autoras y cineastas. Hoy en día, la diversidad y vitalidad de la industria cinematográfica se ve cada vez más debilitada por ciertas prácticas que contravienen los principios fundamentales del derecho de autor y la libertad creativa.
Estas prácticas incluyen la reescritura de guiones, las colaboraciones artísticas y los repartos impuestos, la edición de películas por parte de difusores y elecciones prescritas de bandas sonoras, con el efecto de convertir a los directores en ejecutores en lugar de creadores. Estas prácticas, destinadas a eludir el espíritu inicial de la obra y, por lo tanto, implícitamente de la obra terminada por razones comerciales, representan inevitablemente una forma de censura perjudicial para cualquier proceso creativo. Ponen en peligro la libertad de experimentación y hacen invisible al autor, cayendo peligrosamente en línea con la noción predominante de derecho de autor en el mercado estadounidense. Estas prácticas no son bienvenidas ni en nuestra industria cinematográfica ni en la industria audiovisual, donde la misma tendencia se ha observado durante mucho tiempo. Por lo tanto, es absolutamente fundamental proteger nuestro estatus como autores y reafirmar nuestros derechos morales, recordando, perdonad, que tengo que pasar la página, que los siguientes elementos deben ser acordados mutuamente por el autor y el productor, cuya colaboración y confianza mutua están en el corazón de nuestro proceso creativo. No deben agregarse, eliminarse ni modificarse, sin el acuerdo explícito del cineasta, la versión final del guión, el título de la película, la edición final de la película incluyendo los títulos iniciales y finales. El nombre de las autoras y de los autores debe aparecer en los créditos de la película, en cualquier material promocional físico o digital, en cualquier canal y medio de difusión, en la página de presentación de la película, si así corresponde. Cualquier incumplimiento de los puntos mencionados anteriormente y o cualquier presión ejercida podría considerarse como subordinación de derechos, lo que abriría el camino a una reevaluación del contrato de concesión de derechos como contrato de trabajo. Esto podría implicar la pérdida de los derechos de explotación de la obra. A solicitud del cineasta, cualquier infracción de estos puntos, desde la escritura del guión hasta la edición final, se registrará y se sancionará. Con esta declaración conjunta nos comprometemos a no aceptar ninguna desviación de estos principios ni a firmar ningún contrato o acuerdo que vaya en contra de ellos. Instamos a todos los socios y socias involucrados en nuestra sección cultural a comprometerse con estos puntos. Y hasta aquí la declaración. Así es que, bueno, no sé si os ha parecido interesante, yo creo que sí, y que nos va a dar para un interesante debate. Tenemos a 4 personas aquí con las que vamos a poder hablar, con las que nos van a contar su visión y además luego abriremos un turno para que vosotros también podáis decir lo que pensáis sobre todos estos temas. Os voy a presentar a mis compañeros, que son en primer lugar Judith Colell, que es una directora, guionista y productora de cine española. Es cofundadora de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, CIMA. Ha sido vicepresidenta de la Academia de Cine Española y es presidenta en la actualidad de la Academia de Cine Catalán. También es socia de Acción. Antonio Gens es un director, guionista y productor, socio de Acción. También forma parte de la Junta de SGAE y de la Academia de Cine Andaluza. Luego tenemos a Carlo Dursi. Es director, productor, actor, es socio de Acción, es presidente de AMA, de la Asociación Madrileña del Audiovisual, y también es miembro de la Junta Directiva de la Academia de Cine. Y por último tenemos a Kepa Sojo, que es director, guionista, historiador de cine, es director de festivales también de cine y es profesor titular de Historia del Cine en la Universidad del País Vasco. Así es que, bueno, yo os voy a ceder la palabra por el turno más o menos que os he dicho vuestro nombre. Así es que, pues, adelante, Judith. Gracias. Yo pienso que el primero que tendría que hablar es Antonio, que es quizás el que sabe más de este tema. Yo os agradezco muchísimo cuando me invitasteis a estar en esta mesa, porque sobre todo, recuerdo que cuando me llamasteis pensé, me están invitando al acto y dije, me parece interesantísimo porque además conozco poco el tema. Conocía bien la declaración que habían hecho en Cannes, que habían hecho en Venecia y evidentemente es un tema que me preocupa, pero era un tema que desconocía bastante. Sigo desconociéndolo bastante, pero estos días, preparando un poco esta mesa, he estado investigando sobre por qué se estaban manifestando, cuál era la problemática que planteaban los actores, los guionistas y los directores de cine americanos y también qué habían dicho nuestros compañeros
en Cannes y en Venecia y cuál era la preocupación. Como Antonio nos ha estado contando antes en la previa, cuando hemos estado hablando, es cierto que hay muchas cosas que aquí en nuestro país no suceden, ¿no? Pero sí que hay otras que suceden y otras que están por venir. Es decir, un poco uno de los temas, una de las patas importantes de esta huelga que ha habido ha sido la incorporación cada vez más veloz de la inteligencia artificial, que tanto los guionistas como los directores, luego los actores es otro tema aparte, aceptaron el uso de la inteligencia artificial, como decíamos antes, Antonio, pero solo en la medida en que fuera una herramienta de trabajo, pero que no afectara a los créditos. Es evidente, nosotros utilizamos herramientas de trabajo para escribir guiones, para dirigir. ¿Por qué no? La inteligencia artificial no tiene que ser algo más a utilizar. Nosotros, tanto Kepa como yo, somos profesores en la universidad. Es un tema que nos preocupa muchísimo. Sé que aquí hay bastantes estudiantes que venís de Madrid, porque os he visto venir con peluca vaquero. Y es un tema que a los profesores nos está inquietando bastante en la universidad. ¿Por qué? Porque evidentemente vosotros con la inteligencia artificial, con el chat GTP, podéis hacer cantidad de cosas que nosotros podemos no enterarnos. Pero vigilar, porque he estado yo también investigando estos días bueno, estos días no, estoy hace meses que lo estoy investigando. Y a no ser que sepas mucho de lo que estás preguntando, te engaña. La máquina te engaña. Es decir, tú le preguntas, esta mañana le han dado el premio a Carla Simón, el premio nacional, y le preguntas, ¿qué es Alcarràs? Y te dirá, es una película que ganó el Oso de Oro de Berlín, dirigido por Carla Simón y producida por Kepa Sojo. Y se quedará tan ancho. Y tú, si no sabes perfectamente que la película está producida por Avalon, por Elástica, por la Astor Media, te creerás que está producida por Kepa, sin ningún problema. Con lo cual, tienes que saber muchísimo de lo que estás utilizando. Eso es lo mismo cuando lo utilicemos para escribir guiones, cuando lo utilicemos para planificar, cuando lo utilicemos para lo que lo utilicemos. Y, evidentemente, el tema, eso no nos tiene que afectar ni a los créditos, ni a la remuneración. Es decir, el hecho de que tengamos la inteligencia artificial que no sabemos en qué caminos va a desarrollarse y a mejorar y cómo esto nos va a afectar a nuestro trabajo, no tenemos que permitir los autores que esto nos afecte ni a nuestros derechos, ni a nuestros créditos, ni a nuestra remuneración. Es decir, y es una de las cosas que reclaman los guionistas y los directores americanos, ¿no? Que es por el hecho de que ahora tenga inteligencia artificial para utilizar, es como tener cualquier otro programa. No me puedes con esto pensar, qué bien los productores o las plataformas, qué bien voy a ahorrarme muchísimo dinero. No, porque siempre tiene que haber un autor detrás. Es absolutamente imprescindible. Y el guionista Adam Conover decía que el riesgo no está tanto en el hecho de que la inteligencia artificial pueda reemplazarles, decía. No lo hará. Pero la fantasía de la tecnología se empleará como excusa para devaluarnos y pagarnos menos. Y eso es un tema que creo que ahora que estamos a tiempo, ahora que todavía estamos a tiempo de negociar, no sabemos hacia dónde irá, ahora que estamos a tiempo de poner un poco límites, creo que es un buen momento. Si no estás de acuerdo conmigo, ya te he dicho que no sabía mucho del tema, pero bueno, me gustaría mucho escuchar a Antonio también, que al ser miembro de SGAES, que realmente, aparte de todo tu trabajo como director, sabes muchísimo. Me ha dado la sensación antes de que controlabas mucho el tema. Bueno, sí, yo soy un director, básicamente, que me tuve que convertir en productor para producir mis propias películas. Y también soy guionista, un poco tangencial, porque la verdad es que suelo contar con guionistas. Y yo decidí participar en una cosa que es casi gratuita, que es participar como autor en una sociedad de gestión de derechos, que en este caso es SGAE, precisamente para comprender todas estas cosas que seguramente a vosotros ahora os sonarán un poco dudosas o poco específicas. ¿Qué es un autor? ¿Qué es un autor? ¿Cuáles son los derechos de autor? ¿Qué tipo de derecho hay? Y entonces, esta declaración de cineastas, de alguna manera, está soportada por esos conceptos, aunque queda un poco difusa, porque las legislaciones de derechos de autor son básicamente nacionales, como todas las leyes. Es verdad que hay muchos países que comparten legislaciones, pero básicamente son nacionales. Y desde luego España es una excepción mundial
en derechos de autor. Muy resumidamente, los autores son 3 en audiovisual. Estamos hablando solo de audiovisual, ¿vale? Derechos de autor hay de gran derecho, es decir, de dramáticos, de autores de teatro, de coreógrafos, de músicos, de editores musicales, pero en este caso estamos hablando de audiovisual. De audiovisual hay 3 tipos de autores que tienen un derecho reconocido, que son directores, guionistas y músicos audiovisuales. Y hay un 4º autor que está reconocido por la legislación española, pero no hay nada articulado para recaudar derechos de autor a partir de las obras, que son los directores de fotografía, ¿vale? Entonces, de esa manera, cuando nosotros, como productores, tenemos que pedir un certificado de nacionalidad de una película española, es decir, tenemos que matricular la película, tenemos que tener el reconocimiento de nuestra administración de que eso es una película, tenemos que tener la cesión de los derechos de autor del director, del guionista, del músico audiovisual y del director de fotografía, ¿de acuerdo? Que lo que están cediendo ahí son sus derechos. Ahora, ¿qué derechos son los que están cediendo? Están cediendo los derechos de comercialización, es decir, yo le cedo a un productor lo que yo he escrito, lo que yo he dirigido, lo que yo he compuesto, para que él haga una explotación, normalmente sin límite territorial ni temporal, para que eso lo explote como película. Ahora bien, hay otros derechos, ¿vale?, que son derechos, en este caso, complementarios. Y en el audiovisual, solo en el audiovisual, hay un derecho que se llama derecho de remuneración equitativa y que viene de una declaración de principios parecida a la declaración de cineastas que se hizo en Berna en el año 56, que más o menos el lema decía que el autor siga el éxito de su obra, es decir, que el autor, aparte de lo que ha cobrado, el autor audiovisual, aparte de lo que ha cobrado por hacer una película o un producto audiovisual, si ese producto, cuando se hace una comunicación pública, es decir, cuando se distribuye, tiene mucho éxito, pues que equitativamente pueda compensarse su éxito. Es decir, de cada taquilla, de cada entrada que compráis al cine, el 2% va a esos derechos de autor de remuneración equitativa, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un derecho que está reconocido en Berna y que hay algunos países que se han acogido a él, que somos minoría en el mundo, y España se acogió en el año 66. Nosotros tenemos desde el año 66 esos derechos reconocidos para los autores audiovisuales. Y somos excepción porque somos el único país que damos derecho de autor a los músicos audiovisuales, porque el resto de países que tienen el derecho de remuneración equitativa se lo dan solo a directores y guionistas, ¿de acuerdo? Eso, os cuento esto para que nos situemos qué es el derecho de autor del audiovisual, ¿vale? Porque derechos de autor hay muchos. Entonces, en España nosotros tenemos recogido eso y no hay ningún problema. En España tenemos una autoridad que es el Ministerio de Cultura, que es el que certifica que algo es o no es una película, y para que te lo pueda certificar tú tienes que tener la cesión de los derechos de los autores que os he dicho. De esa manera también hay una protección, ¿de acuerdo? Y ahora bien, lo que están diciendo nuestros colegas de Francia, que hicieron esa declaración en la última edición del Festival de Cannes, y nuestros colegas de Italia, que la hicieron en el Festival de Venecia, nuestros colegas en este caso no son las sociedades de gestión de Francia o de Italia, sino las asociaciones, que pueden ser unas más sindicales u otras, de directores, en este caso de cineastas, no lo sé. La diferencia entre cineasta y director es que el director solo dirige y el cineasta es director y guionista a la vez, para que os hagáis una idea. Y entonces lo que dicen es que en muchos casos ellos ven vulnerados otra cosa que no es el derecho de remuneración, que es el derecho moral, que es que tú moralmente, como autor de algo, pues tienes que decidir, si eres director, el reparto de tu película, la estructura del guión definitivo que se va a rodar de tu película, el montaje definitivo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso es un debate que podríamos hacer también con ellos para que ellos cuenten su experiencia. Yo, en mi caso, en España nunca he tenido problema con eso. Bueno, nunca he tenido problema, pues a veces haciendo cosas de televisión ya me vienen los protagonistas impuestos y yo solamente decido en secundarios y en reparto. Eso es un uso de la televisión. Yo no hago el guión lo hace básicamente, ahora se llama showrunner, antes se llamaba productor ejecutivo con un equipo de guionistas en televisión. Y el montaje final, pues tampoco. Bueno, sí lo superviso, eso sí es verdad, siempre se ha supervisado en televisión.
Y en cine, pues evidentemente no hay ningún problema de esto, porque si alguien le encarga una película a ella, no le va a meter las manos dentro del guiso, porque entonces pues, que contraten a otra, ¿entiendes? Si la va a contratar a ella es porque confía en su autoría y entonces, pues porque, bueno, a no ser que a película montada eso sea una cosa que no se pueda ver, entonces diga, oye, Judith, vamos aquí a sentarnos a ver si podemos... Pero eso es... Aún no. Pero más o menos eso es un poco lo que en mi experiencia yo he tenido y podemos ahora hacer ese debate, que es esa especie de derecho moral no escrito, pero que está ahí. Ahora bien, el problema que yo creo que está detrás de esta declaración un poco general de estos cineastas que han hecho en Cannes y en Venecia es que nosotros tenemos ese derecho de remuneración, los países que lo tienen son básicamente, por orden histórico, Francia, España, Italia, Polonia, Alemania y algún país más pequeñito lo tiene. Acabamos de implementarlo, como se dice ahí, o sea, acaban de meterlo en su legislación Rusia, que lo hicimos en el 19, antes de la guerra de Ucrania, Brasil, México, Colombia, Argentina, casi todos los de Latinoamérica. Pero eso lo tienen reconocido, pero todavía se tienen que pelear con las televisiones locales para que les paguen y conseguir que sus estados fiscalicen a las televisiones y a los cines para que paguen esos derechos y realmente puedan cobrar esa remuneración. Por cierto, hay un estudio de una de las múltiples sociedades y agrupaciones que hay, que se llama Writers and Directors, que escritores y directores, que pertenece a la CISAC, a la Confederación Internacional de Sociedades de Autor, que demuestra que en todos los países donde hay remuneración equitativa, realmente los directores y escritores pueden vivir de su trabajo. Es decir, no tienen que tener un bar, no tienen que poner copas, no tienen que dar clase, sino que ellos realmente, más o menos dirigiendo, pues los huecos que tengan de que no tienen trabajo de dirección están cobrando sus derechos de autor, ¿vale? De una manera u otra. ¿Qué sucede en el resto de países? ¿Qué sucede en esos países que tienen la cinematografía, las industrias audiovisuales más potentes, que son Estados Unidos, India, Nigeria? Esos son los tres más grandes, ¿vale? En Nigeria el año pasado se hicieron 2.500 películas. Y Nigeria son 255 millones de habitantes, ¿no? Ahora se llama Nollywood, lo que pasa en Nigeria. ¿Qué pasa en todos esos países? Pues lo que pasa es que no tienen derechos de autor. Entonces, en algunos, en los Estados Unidos, claro, como ya venden tanto y son la primera industria del mundo en términos de dinero, pues entonces los directores lo que se protegen son con un término legal que se llama buy-out, que es que yo te vendo, cuando tú me contratas como productor para hacer una película, yo te estoy vendiendo que tú puedas venderla a todos los territorios del mundo o a determinados territorios y en función de eso les pagan. Normalmente un director norteamericano cobra 10 veces más que un europeo por el mismo trabajo, ¿de acuerdo? Precisamente porque tiene ese buyout, pero esos son solo los norteamericanos. Los ingleses están fastidiadísimos. Yo estuve antes de ayer con el presidente del sindicato del Directors Guild del Reino Unido y con el de los Países Bajos, y eso están moqueados porque ganan igual que nosotros y no tienen ni siquiera lo que tienen los americanos, que son residuals, que es que le dan un pequeño dinerito casi que se parece al derecho de remuneración, pero es mucho más pequeño, ¿de acuerdo? Y eso es lo que pasa en el mundo. Ahora bien, el problema, que es lo que ya estaba planteando, es como estamos globalizados, ¿qué sucede cuando hay una plataforma que tiene su base legal fuera de España, en un país donde no tiene reconocido el derecho de remuneración equitativa, pero contrata a un director español? ¿Qué sucede? Pues ahí hay un vacío legal. Y entonces lo que están haciendo todas esas plataformas es imponiendo, por cierto, contratos así de gordos, imponiendo que renuncien a sus derechos de autor considerando al director español como si fuera un director norteamericano. Y el director español, con tal de hacer ese trabajo que está más o menos bien pagado, pues dice, bueno, firmo y renuncio, aunque sea una ilegalidad, es lo que está haciendo con su propio país, porque son irrenunciables nuestros derechos de autor. O sea, tú no puedes renunciar a ellos. Y entonces ese es uno de los problemas, que es cómo hacemos que estos señores no nos lo impongan, porque para colmo es bastante perverso y siento que eso esté respaldado por el Ministerio de Cultura, pero se planteó una nueva reescritura de la Ley de Cine el año pasado, que se nos planteó a todo el sector, donde se permitía que de las ayudas públicas, que no solamente ya se benefician las grandes televisiones de España desde hace más de 15 años, se puedan beneficiar también las plataformas
extranjera. Entonces decimos, pero ¿cómo vamos a hacer una ley donde se pueda beneficiar de una subvención del dinero de los impuestos de los españoles una plataforma que va a incumplir la ley española en España? Y que eso se lo dé el Ministerio de Cultura sin fiscalizarlo. Entonces, el sector, por hablar de todos los que estuvimos poniendo nota a esa ley, dijimos que se obligara a que para poder cobrar esa ayuda tuvieran un certificado de nacionalidad, con eso que es lo que estábamos diciendo, que tenían que tener las cesiones de los 4 autores. Por lo tanto, ya le va a costar muchísimo más trabajo a las plataformas hacerlo. Y ahora el segundo problema, que es el de la inteligencia artificial, también se ha debatido en todas las grandes sociedades de gestión de derechos y confederaciones de sociedades de gestión de derechos. Entonces, ahora mismo no nos da miedo porque la inteligencia artificial lo que es una base de datos brutal que lo que hace es que compara contenidos de millones de películas, de millones de series de televisión, etcétera. Pero no tiene un alma creativa. Es decir, la inteligencia artificial no puede analizar cuáles son los temas a debate de hoy, coger un perfil y buscar un concepto narrativo. Eso ahora mismo no existe. Lo más que puede hacer es repetir un molde, eso sí, contrastándolo con un montón de moldes más, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso, si es una herramienta que ayuda a un guionista a perfeccionar un guión, pues el autor siempre va a ser el guionista porque la legislación europea dice que las máquinas no son autores, son máquinas. Los autores solamente pueden ser personas físicas. Y entonces, pues estamos medianamente también protegidos, lo que no significa, evidentemente, que haya un riesgo, porque yo también hablando con productores, yo he hecho mucha televisión, hablando con productores de televisión, pues para hacer los culebrones que yo he hecho, pues esos sí están pensando ya en decir que para qué vamos a tener a toda la cohorte de guionistas que tenemos, que lo metemos en un saco y siempre habrá 2 niñas que fueron separadas de pequeñas, una acabó en una familia de pobres, otra acabó en una familia de ricos, y entonces ellas se encuentran, en fin, ¿no? Lo que son los grandes temas de los melodramas para sagas de muchísimos capítulos de la televisión, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que os puedo contar. Bueno, buenas tardes. Yo creo que este acto de solidaridad de cineastas en el que me encuentro hoy debería y está siendo una muestra de la necesidad de información que tenemos en ese sentido, porque partimos de una base de desinformación que muchas veces puede crear alarmas que, como acaba de demostrar Antonio, no son reales, por lo menos en nuestro país en este momento. Pero sí que esta declaración es un impulso para defender un cine innovador y progresista, que es el que todos, digamos, bajo la bandera de un cine de progreso social, más que progresista, para no vincularlo, darle tintes ideológicos. Como justo decía Almarro, nosotros nos encontramos en esta encrucijada entre arte e industria. Entonces, el problema fundamental es que tenemos que lidiar con estos dos elementos, pero aquí reside nuestra fuerza y nuestra vulnerabilidad. La industria a veces nos hace vulnerables, pero nos hace fuertes porque nos da un altavoz para poder mostrar nuestras obras, porque no somos residuales. Y por eso tenemos que lidiar con estas dos almas. Y es muy importante trabajar conjuntamente todo el ecosistema de la industria. Es innegable que en y desde algunos países sí que se han oscurecido la voz de los autores, por no decir vulnerado, pero se ha oscurecido. Y esto ha limitado la libertad creativa y ha tratado de convertir a los autores en ejecutores, en lugar de creadores. Ahora bien, yo hoy vengo un poco para abrir una grieta en ese sentido, en esa dicotomía que siempre se ha planteado entre industria y autores, a través de un concepto que recientemente me gusta mucho, que es el concepto de dividendo emocional, que un poco une la industria y el alma y el cariño del que tanto hablaba hoy Carla Simón en su discurso como aceptación del Premio Nacional, para construir un frente común robusto entre todos. El dividendo emocional se refiere a la riqueza y el valor que nosotros generamos cuando conectamos a nivel emocional con nuestra audiencia. Ese lazo de historias que resuenan y que no son comunes, que no son historias que puede construir una inteligencia artificial, que son únicas y que hemos creado nosotros y que provocan reflexión, empatía y cambio, sobre todo cambio. Este dividendo emocional es
fundamental para garantizar la sostenibilidad de nuestra industria. Quizás es desde ahí desde donde tenemos que poner en valor nuestro trabajo, más que construyendo barricadas, sino que poniendo en valor nuestro trabajo como creadores. Por eso yo creo que la parte fundamental en la que tenemos que trabajar es en mantener firme esta confianza entre autores, entendiendo por autores, directores, guionistas, músicos, directores de foto, todos los que se puedan considerar como autores, y productores independientes, porque en eso me gustaría hacer hincapié, para hacer frente a los desafíos que nos depara el futuro, no metiéndonos en un cascarón, sino abriéndonos a que este cambio permee nuestro trabajo. Necesitamos hacer un diálogo abierto y eventos como los de hoy son fundamentales, donde ambas partes reconozcan el valor del otro. Es decir, necesitamos de estas plataformas para poder poner valor en nuestro trabajo en un mundo tan globalizado y de consumo tan rápido y de consumo tan distinto al que hemos vivido muchos de los que, digamos, de mi generación y anteriores, pero tenemos que encontrar una manera de hacerlo respetar nuestra integridad artística de nuestros proyectos. Y aquí estamos. Por eso, creo que la declaración, como la de Berna en su momento, tenemos que trabajar en un elemento fundamental. Como en Berna se dijo, el autor tiene que seguir el éxito de la obra, nosotros tenemos que encontrar una manera de explicitar claramente para todos qué es lo que estamos buscando, porque más que contra qué, es el para qué. No es contra la inteligencia artificial, no es contra las plataformas, sino para poner en valor nuestro dividendo emocional, que de momento es un concepto abstracto, pero hasta aquí he podido llegar en mi trabajo un poco de construcción con respecto a este día y hace tiempo, porque yo como productor también, he sido socio de una plataforma de inteligencia artificial que analiza audiencia desde hace 7 años, que analiza y compara películas, cometiendo enormes errores garrafales todavía, pero me interesa mucho el concepto y creo que puede ser una herramienta muy interesante para poder mejorar, porque es una herramienta de cálculo. Y nosotros como seres humanos tenemos una limitación de cálculo muy grande que las máquinas no tienen. Entonces, que podemos apoyarnos en ella. Este reconocimiento de los autores, todo esto tiene que pasar por reconocimiento de los autores. Este reconocimiento de los autores es un acto de justicia que sabemos que ya existe, que está reconocido, pero yo creo que lo que tenemos que potenciar justo porque es lo que nos puede fomentar y aumentar el dividendo emocional. Y porque ese dividendo emocional dar un crédito a un director, atribuye un rostro a una obra y hace que se cree una vinculación con la audiencia. Y esto es lo que hace que queramos seguir viendo cosas, no seguir haciendo un scroll por la página de una plataforma. Esto no nos vincula y, de hecho, las mismas plataformas están tomando buena nota de esto porque su audiencia está cayendo, sus clientes están cayendo. Para eso, y esto otra vez es una llamada, eso sí que es una llamada a la acción, como nuestra asociación, tenemos que abogar por la transparencia y la rendición de cuentas. Creo que dentro de la información hay un trabajo de inteligencia informativa y la inteligencia informativa pasa por conocer los datos, por entender qué es lo que está pasando. Y si conocemos estos datos, si entendemos realmente qué violaciones se han realizado, cuántas películas o cuántas series no han reconocido los derechos de sus autores, han eliminado sus autores de sus títulos de crédito, han modificado fraudulentemente sus guiones o sus montajes, podremos acordar unas sanciones sobre estas desviaciones y proteger la libertad creativa de los autores. Esto es para mí el principio fundamental, comprometernos a defender estos principios gracias a los datos. Y quizás estas máquinas de las que tanto tenemos miedo son las que pueden darnos la solución a través de los datos. Y termino proponiendo 5 puntos de acción en ese sentido. Por un lado, fomentar la innovación. Proteger los derechos de autor de los cineastas es permitirles innovar. Es que parece que la innovación es dicotómica con respecto a la creación, pero proteger los derechos de autor es permitir crear, como decía mi compañero, es permitir vivir de esto.
y hacer que podamos seguir siendo únicos y distribuyendo el dividendo emocional. Colaboración mutua entre todo el ecosistema del mercado, incluyendo incluso los distribuidores independientes, y vuelvo a decir insistir sobre la independencia. Desarrollo de talento a través de la distribución de derechos de autor que permitan prosperar a estos autores, pero sobre todo, y termino con educación y concienciación. Educación transversal. Es fantástico que muchos estudiantes estén aquí hoy, pero en realidad mucha gente de nuestra edad y necesitaría también educarse y formarse. Yo me sigo educando, empiezo en breve un máster en inteligencia artificial exactamente para poder seguir formándome en ese sentido, porque creo que es fundamental. Y tenemos que trabajar en una legislación y regulación que no sea coercitiva, sino que sea permeable en una industria flexible. Así, haciendo un frente común, valorando a los autores, yo creo que podremos trabajar en una industria que siga prosperando, que no construya barreras, sino que se abra al cambio y que acepte las nuevas voces y que siga innovando. Bueno, pues yo pensaba que era un marrón hablar el primero, pero hablar el último es más marrón, porque prácticamente ya se ha dicho todo lo que había que decir y además las personas que me han precedido han hablado con una gran sabiduría y con un gran talento que tienen. Y entonces también a mí me pasó un poco como a Judith, ¿no? Cuando me llamaron, digo, qué bien, voy. No, pero vas a hablar. Y digo, vale, pues sí, pues hay que hablar, se habla y tal. Inteligencia artificial tengo poca, pero toda natural. O sea, sí. Soy un gran cineasta, como dice mi madre, por tamaño, ¿no? Ya estoy diciendo chorradas y me ha dicho mi mujer, no digas bobadas. Digo, bueno, yo diciendo. Bueno, simplemente pues decir eso, ¿no? Que me parece muy interesante la declaración de cineastas, por un lado, ¿no? Lo que se dijo tanto en Cannes como en Venecia, pero también sí que creo que, bueno, se ha hablado un poco del tema también de la autoría y creo que sí que hay una diferencia. En mi caso, por ejemplo, yo he trabajado también en cine y en televisión y no es lo mismo los proyectos que salen de ti, que vas a un productor, que vendes un proyecto y que luego ruedas, tienes las historias que tiene todo el mundo con productores, pero al final tus películas son tus películas, ¿no? Se negocia el corte final, todo este tipo de cosas. Como por ejemplo yo trabajé en televisión y a mí me encargaron, por ejemplo, dirigir una serie y o sea, no voy a decir que me dijeran lo que tienes que hacer, ¿no? Pero tenía los guiones, los actores y venga, haz. O sea, en ese sentido, yo dentro de lo que es mi filmografía eso lo considero un encargo. Y derechos tengo, por supuesto, ¿no? Porque yo he dirigido los capítulos y tal y cual, pero claro, no lo considero de la misma manera que algo que parte de mí, una historia que me haya inventado yo o que haya escrito el guión e incluso que haya podido dirigir, ¿no? O sea, ahí sí que veo matices, ¿no? Pero sobre todo me parece también eso, que claro, no es lo mismo, es lo mismo y no es lo mismo, ¿no? Porque también se ha comentado antes que eso, que el cine, el audiovisual también, por un lado es arte, pero también por otro lado es industria, ¿no? Pero ya desde el comienzo, desde el 1895, que los hermanos Lumière hacen la primera proyección de la historia del cine en el Gran Café de Capucines de París, ¿no? Hasta actualmente, ¿no? Y que ha habido innovaciones y ha habido momentos críticos a lo largo de la historia del cine, ¿no? Pues desde el mismo surgimiento del cine, que es visto como una atracción de feria, a posteriormente al paso del mudo al sonoro, a la irrupción de la televisión, a la irrupción del vídeo, a la irrupción del digital y ahora a la irrupción de las plataformas, de todo este tema de la inteligencia artificial que estamos hablando ahora, ¿no? Y esto, como se ha comentado aquí, yo creo que eso que debemos nosotros también, como creadores, tenemos que, por un lado, estar un poco atentos un poco a cómo se devengan los derechos y este tipo de cosas, pero también tenemos que adaptarnos un poco a las nuevas cosas, ¿no? Y el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo, que se decía también, ¿no? Que si se utiliza como una herramienta. Yo soy profesor, también como Judith, y yo no sé si utilizan inteligencia artificial o Wikipedia mis alumnos para hacer los TFGs, pero la verdad es que a veces dices, este que no sabe hacerlo con un canuto, joder, me ha hecho un TFG sobre Bresson impresionante y tal, y además súper bien escrito, ¿no? Y tal. Entonces eso, hay muchas cosas que se nos escapan, pero yo lo que creo que tenemos que estar todos un poco atentos y adaptarnos. Por ejemplo, Carlos también ha comentado lo del máster que va a hacer y todo esto, y poco a poco ir adaptándonos, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial hace las películas alemanas de Después de comer de los domingos, estoy seguro, porque son todas iguales, o sea, sí, o sea… Es decir, vamos, es que es uno que se le ha muerto la mujer de cáncer,
tiene una hija problemática de 15 años y va a un sitio que hace un frío que pela, pero parece como que es un sitio que hace calor. Por mis cojones, ¿no? Perdonad por la expresión. Y de repente le pone una multa a una policía que es una imbécil, pero luego es majísima, y al final se casan y la hija no es problemática y el abuelo no vende la granja, a tomar por saco, ¿no? O sea que eso, ¿no? Entonces, pues eso, simplemente decir eso, ¿no? Que creo que debemos estar un poco en la onda de lo que dice la declaración, pero sin olvidar tampoco el contexto en el que estamos, en el que está metido actualmente el audiovisual, con todas las innovaciones que está habiendo y con todos los cambios. La irrupción de las plataformas ha supuesto también eso, un momento quizás en el que, no sé, si es el momento ahora en que más series, por ejemplo, se está haciendo en España, ¿no? O incluso películas para las plataformas, que luego algunas de ellas tampoco van a salas, ¿no? Incluso está habiendo películas de plataformas que están participando en festivales como este o que están incluso participando en los Goya, en los Oscars, etcétera, etcétera. Y por tanto, por un lado, tenemos que estar un poco pendientes evidentemente, de los derechos, porque siempre detrás de un guión, detrás de una dirección, detrás de una música, detrás de este tipo de cosas siempre hay personas, ¿no? Y menos de las películas alemanas. Y entonces lo que hay que hacer es, yo creo, por un lado, no perder un poco el objetivo, pero también saber adaptarnos un poco a los tiempos. Bueno, muchas gracias a los cuatro. La verdad es que ahora tenemos un tiempo para que si alguien quiere pues, hacer una pregunta o plantear una cuestión, pues estaremos encantados de escucharle. ¿Alguien levanta una mano? Sí, hay una mano levantada. No sé si te van a acercar un micrófono. Sí, ya se están acercando. Simplemente saber si desde estos tres ámbitos, que ha sido en tres festivales muy, muy importantes de toda Europa, se le está pidiendo a la Unión Europea que tome algún tipo de decisión legislativa. No me acaba de quedar claro si aquí está faltando algún tipo de intervención y no solo fiscalizar a las plataformas, sino regular algo más. Y si es así, ¿qué es lo que habría que regular? Mira, sí se está trabajando desde FERA, se está trabajando directamente en Bruselas con la Unión Europea, sobre todo en el tema de preservar lo que ya tenemos. Quiero decir que las leyes de los países miembros están protegiendo a los autores. Lo que pasa es que hay que cumplirlas. Las leyes están para cumplirlas. Entonces, cuando vemos alguna desviación que va en contra de las leyes que ya existen, pues lo que hay que pedir es que se tengan en cuenta y que si hay que sancionar por prácticas que no están de acuerdo a la ley, pues que se lleve a cabo. Entonces, sí se está trabajando desde las asociaciones y se está trabajando, ya te digo, FERA, nosotros este mismo fin de semana ha habido una asamblea en Bruselas donde precisamente de lo que se ha tratado es que tenemos que conseguir que todo esto, más allá de las declaraciones, sean realidades y que la Unión Europea regule y no deje entrar tampoco o no cambie las leyes en favor de determinados intereses, sino que se mantengan tal y como están. De todas formas, tenemos aquí también a Ana Rieta, que es la abogada de Acción y que sabe mucho también de lo que estamos tratando. Entonces, si en algún momento queréis hacer una pregunta también, digamos, más difícil desde el punto de vista legal, podemos hablar, puede responderla Ana, pero no sé si hay algún otro tema que queráis tratar. Sí, hay otra mano ahí. Hola, buenas tardes. Os quería preguntar, yo soy productora y también doy clases en la Universidad de Navarra de Branded Content, más orientado a contenidos para marcas. Y sí que hice una sesión este año en la clase con un futurólogo y un gurú digital que nos introdujo en la inteligencia artificial y escribimos un guión de un cortometraje en clase, dando varios temas, indicándole los personajes que queríamos, los temas, y nos escribió un guión en 3 minutos. Y no estaba mal, de verdad. Es cierto que, como indicabas tú, pues no tiene alma creativa, pero sí que hay una capa creativa y unos procesos creativos que se pueden aplicar de una manera muy rápida. Entonces, es cierto que siempre va a hacer falta un autor, unos autores, pero los procesos se pueden simplificar y acelerar. Y en el caso de que partas de un guión que proviene de un proceso de inteligencia artificial, mi pregunta sería más a nivel legal, ¿cómo se gestionarían los derechos? Es decir, ¿habrá un autor que supervise
Y además, en términos de trabajo, de cara a un productor, ¿cuánto tiempo, cuánto se reducirían los tiempos, cuánto se reduciría? Bueno, yo no sé si me creo entendéis. que es que Antonio ya nos habla un poquito de eso, nos ha dicho, ¿no? Pero bueno, te lo puedo Hay repetir. una regulación europea que dice que el autor es la persona que está detrás de la obra. Si son 5, son 5. Si son 3, son 3. Sí. Eso es lo que dice la ley y ya está. Entonces, pues no hay, quiero decir, no hay posibilidad, no se le puede dar el 50% al dueño de la aplicación de inteligencia artificial. Lo tiene todo el autor que utilice eso como herramienta. Y si no lo utiliza, pues nadie cobra derechos de autor. Esos derechos de autor quedarían en un saco muy bonito que tenemos en la Sociedad de Gestión de Derechos que se llama pendiente de identificar y que a los 5 años se reparte entre el resto de socios, muy felizmente, y quedaría ahí la legislación actual. O sea que estamos. Y luego el tiempo que tardarían en hacer las entregas, pues sería lo mismo porque los guionistas siempre tiran del tiempo al máximo y ya la última noche antes de la entrega es cuando se ponen a escribir y cuando te dan el guión, claro. Gracias. ¿Alguien más? Sí, ahí hay otro brazo. Buenas tardes, muchas gracias, ha sido muy interesante, me parece un tema muy interesante. Mi pregunta es, yo creo que la inteligencia artificial va a seguir una evolución igual que los efectos especiales siguen una evolución. A día de hoy yo puedo identificar fácilmente lo que es un 3D, un efecto especial. ¿Creéis que será identificable lo que ha sido generado más por inteligencia artificial y lo que ha sido de un autor creado desde cero? ¿O será cada vez más difícil? Pues Yo dudo mucho que se pueda llegar a hacer, aunque Kepa diga que las películas alemanas lo son, yo dudo mucho que se pueda llegar a hacer un guión. Antes la compañera ha comentado que habían hecho un guión de un cortometraje, pero creo que siempre tendrá que haber la visión de un creador por encima. Te puede servir como base, puede ser, como decía yo al principio, una herramienta que utilices, igual que utilices un programa de escritura de guiones. Antes no utilizábamos los programas estos de escritura de guiones que utilizamos ahora y nos hemos adaptado y al contrario, agilizan muchísimo los tiempos. Pues lo mismo la inteligencia artificial, pero yo no creo nunca que haya... Es decir, que sería muy flojo, yo creo que sí, que a lo mejor lo ves y dices, ay, mira, pues tiene gracia, pero por mucho que evolucione, por mucho que mejore la inteligencia artificial, creo que sin la mirada de un creador detrás. Es que No hay que tendrá tener en cuenta que es gracia. una herramienta de cálculo que no podemos imaginar, pero la inteligencia artificial no reparte dividendo emocional como tal. Estoy completamente de acuerdo que el guión, de hecho, ha dicho la compañera, estaba bien, leíble, es decir, era coherente, pero la coherencia y la excelencia no son lo mismo. Entonces, y de hecho, hay películas que son películas solo de efectos especiales, que son de uso y consumo, y también podrá haber un guión una historia de inteligencia artificial, pero me preocupa, o sea, creo que el entorno en el que estamos, la catedral, el templo en el que estamos, está a salvo de este tipo porque tenemos un criterio y este criterio además cada vez se afina más. Entonces también nosotros somos inteligentes. ¿Cuál es la palabra antónimo de artificial? Pues natural, pero es que el natural es horrible como palabra también. Lo natural, ¿qué es natural? ¿alguien más? ¿Quiere participar? Aquí hay otra mano. Buenas. A ver, se ha medio respondido un poco, pero ¿creéis que va a llegar un posible futuro donde estas IAs evolucionen tanto que desde un punto de vista de producción se prefiera contratar a un guionista que use bastante esta herramienta que a uno que no, por tema de tiempos, de complejidad de historia? Yo creo que absolutamente no, ¿no? Pues yo digo que claro que sí, porque será mejor, porque un guionista que escribe en Final Draft escribe más rápido que a boli y papel. O sea, Ya, es que eso sí, pero es yo que- creo que es- la creatividad es- nunca está No, por claro, reemplazar. pero ha dicho un guionista que escribe con, no a una máquina. Claro, o sea,
O sea, un guionista que Ya, escribe pero es con que la inteligencia artificial, por escribir supuesto. con la inteligencia artificial tienes la limitación de la propia inteligencia artificial. Quiero decir, en el momento en el que tú modificas esa inteligencia artificial, la utilizas simplemente como una mera base de documentación, pero como ya estás utilizando Internet. Pero yo creo que en la excelencia que tú estabas diciendo que ahora necesitamos y la competencia que ahora mismo tenemos, necesitamos de la creatividad y además de personas con un talento excepcional para poder hacer avanzar la industria audiovisual. Entonces, utilizarla como una herramienta de base de documentación, me parece que puede estar bien, pero desde luego no para hacer un producto final, en absoluto. Escribir diálogos, o sea, te puede escribir 2 o 3 diálogos muy rápidos para inspirarte, para decirte, oye, ¿cómo habla? Tú puedes tranquilamente dialogar con el Midjourney para ver algo de cómo podría ser un personaje, le das una foto y te inspira, o en el GPT o el Google, o sea, cualquier instrumento, y te da una idea de, bueno, pues, y le pides 5 chistes y los 5 son muy malos, pero sabes cómo no hacerlo. Es decir, también por exclusión trabajamos los creativos, como lo que no, que es decir, por limitación, eso no. Es decir, es una herramienta más. Yo creo que sí la vais a utilizar vosotros clarísimamente y además que si sabemos utilizarla tiene que ser una herramienta a nuestro favor. Es que no nos tenemos que poner en contra, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que saber utilizarlo. Es lo que os decía al principio. Nos miente, el chat GPT nos miente y además si no sabes mucho de aquello, te la cuela, ¿eh? Porque además te miente sin ningún tipo de pudor. ¿Y esto? ¿De qué va esta película? ¿De qué va Carras? Pues va de esto, de una señora alemana que se va, y tú si no lo sabes, pues dices, ah, vale, pues va de esto. Pues pasará lo mismo con los guiones, evidentemente vosotros tendréis que, los que sois los guionistas del futuro, tendréis que trabajar sobre eso. Pero si lo utilizamos como herramienta, no tiene por qué ser algo malo. Al contrario, puede ser algo positivo. Yo creo que como herramienta como las que utilizáis ahora en Internet, pero no para hacer un producto final de una gran calidad, desde luego. No, evidentemente no. Eso no. Como utilizar la Wikipedia, perdón, para hacer Exacto. una tesis doctoral, no Exacto. me jodas. Sí, exacto. No juzgues. Que a lo mejor sale bien y todo. Vamos a ver, ahora mismo. Aquí y ahora, 2 datos. Muchos guiones, muchas historias, muchas películas, y no precisamente españolas de bajo presupuesto o tal, sino sobre todo americanas, que yo hago mucho service, se escriben en Final Draft. El guión en Final Draft se le manda digital a quien esté buscando financiación y te dice, esta película se tiene que rodar en tantos días, o sea, hay una máquina que ya te está haciendo el plan de rodaje, te está haciendo el presupuesto medio, está viendo qué propuesta de reparto estás viendo y qué director estás viendo. Entonces te dicen, no. ¿Pero por qué? Puede ser porque no tienes likes suficientes. Yo no tengo redes sociales, o sea que yo voy me estoy dando una carrera buena. Porque ya todo va así. En ese tipo de película, evidentemente, afortunadamente, esto no es homogéneo y se hacen muchos tipos de audiovisuales y la suerte que tenemos en muchos países europeos es que hay lo que los americanos llaman soft money, es decir, dinero de subvenciones, y podemos hacer las cinematografías que tenemos, que seguramente si hubiéramos nacido en otros países, pues no estaríamos aquí sentados, ¿entiendes? Porque no haríamos las películas o las producciones que podemos. Eso es un dato, o sea, eso ya se está utilizando. La hipertecnologización para ese tipo de análisis que deberían tener un componente más humano. Pero es que el peligro no está ya en escribir guiones, el peligro es que los actores tampoco sean físicamente actores. Habéis visto que hay ahora a unos muchachos de un instituto de Extremadura que le han puesto cuerpo desnudo a unas muchachas, ¿no? Yo lo he leído muy por encima, no he querido leerlo ya porque digo, bueno, me voy a ir a un convento, me voy a retirar porque ya no entiendo esto. Y pues eso está ya a la orden del día, es decir, a ti te escanean en 3D y si además has hecho películas y han visto tus gestos de alegría, tristeza, no sé, pánico, horror, amenaza, pues todo eso, chiqui chiqui chin, la inteligencia artificial te pone y nada, pues entonces será animación a partir de unos escaneos en 3D. Muy perfecto y todo. Ya sabéis que en este oficio que tenemos, la cuestión no es que las cosas sean o no sean verdad, sino que sean creíbles.
ahí está el umbral. Entonces, en el momento que sea creíble, pues la gente ya puede verlo. Bueno, pues si es así, pues habrá una revolución en nuestra industria, pero mientras tanto aquí estamos, vamos a seguir produciendo y lo que vamos a utilizar todo eso como herramientas. Los productores que utilicen esas máquinas para analizar si quieren conocer esas películas, que se seguirán haciendo otras de otro tipo, y nosotros pues la utilizaremos efectivamente pues para hacer un montón de procesos, como decía Carlos, de cálculo, que nosotros tenemos un límite en el cálculo y estas máquinas pues no lo tienen y ya está. A mí la máquina esta máquina de inteligencia artificial de comparación de audiencia me analizaba los guiones y me decía, tiene un 3% de terror. Yo decía, pero si este es un drama intimista rodado en el Pirineo aragonés. Claro, porque había 3 escenas en las que la protagonista conducía de noche ante lo desconocido. Entonces, bueno, pues la máquina te lo detecta y dices, bueno, pues es una información que me parece interesante, pues no me quedo con ella. Y cuando la vaya a rodar, en el momento, cuando la autora la vaya a rodar, pues, oye, veremos qué está haciendo. Esto, genera otra cosa. Es una cosa como interesante, por lo menos. Nos están diciendo que ya no nos queda más tiempo, que tenemos que acabar. Entonces, os voy a simplemente hacer un cierre a propósito de la declaración, que dice, en la declaración que os hemos presentado se establecen las bases de conducta y los derechos fundamentales que deben defenderse incluso para todas las personas que se sienten agredidas. Lo que pedimos desde FERA es más libertad y pagos justos. Nos encontramos ante cambios sustanciales en un mundo nuevo que no está regulado. Estamos a favor del progreso, de la tecnología, de la inteligencia artificial, pero de una inteligencia artificial que ayude y vaya de la mano del ser humano, no que le suplante. La inteligencia artificial se alimenta de nuestro pensamiento, pero la inteligencia artificial no es creativa. Desde la plataforma que nos permite este festival, no solo para la comunidad de cineastas, sino también para la prensa, queremos deciros que necesitamos que más personas se unan a esta lucha y firmen esta declaración. La podéis encontrar, como os he dicho antes, en la página de Acción, acciondirectores.com. Y nuestros colegas italianos, fijaros, acabaron en la Declaración de Venecia haciendo una declaración que a mí me ha parecido muy interesante, además para nosotros, y es que decían que Víctor Erice ha realizado una gran metáfora con su película Cerrar los ojos. No permitamos que desaparezcan las películas ni la memoria cinematográfica. Defendamos la creatividad de los autores y el futuro del cine. Muchas gracias.